Bienvenidos al 35º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación, disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, al correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com, nuestro WhatsApp más 549 221 614 6590. Repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Bueno, como de costumbre, nosotros tratamos de buscar temas que sean interesantes para el oyente, y si uno se pone a pensar todas las temáticas que nosotros abordamos en relación a la arqueología, recordá que en algún momento entrevistamos a Marcelo Laibe para hablar sobre tráfico ilícito, se sumó Liliana Varela y Daniel Javerson, después más adelante estuvo Fernando Oliva, y bueno, la semana pasada hablamos sobre fortificaciones con Manuel Vila, y hoy, con Carlos Landa vamos a trabajar sobre arqueología del conflicto, que es una temática compleja y que tiene que ver con la arqueología en los campos de batalla. Sí, además, vos fijate, Rubén, que lo interesante, cómo la arqueología en estos casos acompaña el procedimiento histórico, y la riqueza que hay, no solamente en las cosas más antiguas, que también se hace, sobre las comunidades de los pueblos originarios y demás, cuestiones que tienen que ver con lo colonial, ya de nuestros periodos, como puede ser el 19, 20 y 21, pero comienza a haber instancias mucho más recientes, mucho más próximas, es decir, no solamente de una arqueología histórica de larguísima data, sino que de pronto de situaciones que han tenido que ver 50 años atrás, es decir, ya no tan lejanas en el tiempo, con lo cual es de una actualidad muy grande y que incluso tiene testigos, es decir, porque si no lo otro se está hablando de instancias que solo quedan los elementos materiales, pero no testigos que pueden brindar testimonio. Así que descarto lo interesante que va a ser la charla esta con Carlos Landa. Incluso yo diría que al oyente, que lo importante que son los avances tecnológicos, ¿no? Tal cual. En todos estos trabajos de arqueológicos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos encontramos en esta próxima bloque se viene ahora. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Carlos Landa. Es licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y doctor en Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras. Todos estos títulos son de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Su lugar de trabajo tiene por sede al Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue miembro del grupo Arqueometalurgia, GAM, de la Facultad de Ingeniería y actualmente es miembro de Arqueolab, de la Facultad de Filosofía y Letras. Miembro fundador de la Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 2007, publicación periódica con referato e indexada. Sus áreas de especialización son arqueología histórica, arqueología del conflicto, arqueología de fortines, análisis de artefactos metálicos, antropología de la memoria, estudio de la memoria oral,
de sujetos vinculados a las temáticas arqueológicas históricas abordadas: frontera, cautiverio, migraciones rurales, etc. Ha participado en diferentes trabajos de campo, como los realizados en el sitio de la batalla La Verde, el sitio Fortín Otamendi, sitio Batalla de Vuelta de Obligado, sitio Puesto San Eduardo, sitio Posta El Caldén y Mariano Miró. Ha publicado libros y numerosos artículos y capítulos de libros en diferentes espacios de difusión científica. Ejerció funciones docentes en distintos seminarios de grado y posgrado llevados a cabo en universidades nacionales e internacionales. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por participar en Área Protegida con nosotros. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Rubén, gracias por usted por invitarme. Para nosotros es un gusto recibirte, Carlos. Vos sabés, especialmente, te hemos visto en muchos trabajos académicos, en la televisión también, y da la coincidencia, que no es casual, porque esto es un trabajo que venimos haciendo con Rodolfo. La semana pasada tuvimos a Manuel Vila, que habló justamente sobre fortificaciones y todo el patrimonio militar, y fue muy interesante. Así que estés vos en este momento para nosotros es muy gratificante y muy, muy en línea con lo que veníamos trabajando, como te decía recién. Carlos, si querés, si te parece pertinente, empecemos por una batalla que es clave, y que tiene que ver justamente con, estamos en fecha prácticamente, sabemos que la batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845, y sobre eso, gracias a un decreto, una ley reciente, se celebra ese día que fue muy importante para la historia nacional. Sé que ustedes están trabajando sobre ese campo de batalla, y ¿por qué no nos ilustrás así de alguna forma cómo es todo el trabajo que ustedes hacen desde la arqueología y todo el aporte histórico que se hace a partir de esas investigaciones? Sí, justamente, Rubén, llegué ayer de una pequeña campaña en Vuelta Obligado, donde estuvimos corroborando en terreno los resultados de un estudio geofísico anterior, de una campaña anterior, donde un equipo de la Facultad de Exactas de la UBA pasó georradar y telemagnetómetros, para tratar de dar con la fosa o alguna de las fosas donde están enterrados los caídos de Obligado. Bueno, por ahora los resultados no han sido alentadores, pero esto continúa. Pensá, y me retrotraigo a la historia de la arqueología en Vuelta Obligado, que estamos hablando de 22 años de trabajo continuo arqueológico, histórico, en las barrancas del Paraná, donde sucedió la batalla de Vuelta Obligado. Yo tengo el corazoncito puesto en Obligado porque trabajo ahí desde el año 2005, el director y el pionero en arqueología de campos de batalla en Argentina y en Latinoamérica es el doctor Mariano Ramos, que él es CONICET y es de la Universidad Nacional de Luján, y es quien ha propuesto este trabajo, en donde a 2 campañas por año se fue abordando la batalla de Vuelta Obligado desde sus aspectos espaciales y materiales en terreno. Y la verdad que, yo tuve la suerte de trabajar en el año 2005 y fui parte de las excavaciones de 2 de las baterías, del depósito de municiones, de parte del campamento donde estuvo apostada la tropa, ¿no? Porque si bien uno piensa en una batalla es un evento histórico que dura horas, días, meses en las guerras modernas, pero claro, las batallas del siglo XIX se solucionaban o terminaban en unas pocas horas. Obligados fueron 8 horas, pero muy intensas, con muchos caídos. Y pensar que queda un registro material distribuido en el espacio que puede ser estudiado, la verdad que es fantástico, ¿no? Es algo increíble y yo me fui formando ahí. Así que para mí es maravilloso ver, porque yo estuve estudiando un poquito todo esto para poder hablar con vos y
Y bueno, porque aparte porque me interesa especialmente el tema de cómo se desarrolla esto y cuánta tecnología se utiliza para todo este trabajo de investigación. Vi en un video que se descubrió recientemente en las bajadas del río Paraná, tramos de cadena, ¿es así? ¿De las cadenas originales fue? Sí, sí, es así. Yo tuve la suerte de participar en 3 de las 5 campañas. Esto fue por la bajada, como decías bien vos, Rubén, por la bajante histórica que está teniendo el Paraná, Ujú. que volvió al ancho de banda del río, muy similar a la época de la batalla, que son unos 700, 800 metros, cuando el caudal desde hace por lo menos 50, 70 años está a unos 1200 metros. O sea, gran parte del territorio, del espacio donde se desarrolló la batalla estaba bajo agua. Claro. Justamente con esta bajante un pescador descubrió in situ, es decir, una de las líneas de atajo, después la posible línea de atajo de vuelta obligado, y ahí empezamos a abordarla en plena pandemia, año 2020, para llegar a San Pedro y poder entrar a vuelta obligado, que está a 18 kilómetros de San Pedro. Entre paréntesis, recomiendo el sitio a los turistas, a quien le interese ir, porque es una belleza el paisaje, amén de la historia que tiene y de la naturaleza, de la flora y la fauna que tiene, es impresionante, es muy lindo, se puede ir, que hay complejos turísticos, etc. Eh, Fue muy complejo poder abordar, porque teníamos que trabajar con barbijo, estando al aire libre, teníamos que tener 4 o 5 permisos para llegar a esta vuelta obligada, que son 240 y poco de kilómetros. Y yo en el interín me agarré COVID, así que no pude estar en la extracción final. No me pasó nada, ¿no? Perdí el olfato y nada más, pero no pude estar en la extracción final porque había que extraerla, dado que el río empieza a subir, o sea, y eso quedaba. Una de las opciones era bollar la ubicación o hacer una pequeña extracción, y se optó por la extracción. Así que estamos hablando de una sección de cadenas con unos, no llega a 20 eslabones, con sus contretes, todo, Ujú. que ahora tuvieron un proceso de conservación, y ahora están en el pequeño museo de sitio que está en Vuelta Obligado, que es parte también de la historia de la arqueología de Vuelta Obligado, porque cuando empezamos a trabajar ahí era un camping abandonado de la década del 70, y se fue transformando ese paisaje que tenía una serie de monumentos muy interesantes, ¿no? Monumentos de distintas épocas del país, desde la época de Irigoyen hasta la época de Alfonsín. Hay distintos gobiernos que pusieron sus monumentos. Es una suerte de espacio monumental que replica distintas ideologías en los monumentos. Y el mismo paisaje, a raíz del trabajo arqueológico, fue adquiriendo otro tenor, y se han construido pasarelas para poder pasar entre donde están las baterías, que se excavaron, el museo del sitio, que es muy importante. La comunidad estuvo muy incorporada a este tipo de estudios. Así que es como ir a Vuelta Obligado, es como ir a visitar parientes que están cerca. Es muy grato siempre. Aparte, Trabajar. Sí. aparte, porque también es muy interesante toda la tecnología que ustedes usan para todo este trabajo, ¿no? Porque trabajan con drones, hay trabajos de arqueología subacuática, si no me equivoco también. Sí, sí, sí. ¿Por qué no desplegás un poquito eso? Porque para que la gente, el público común, pueda adentrarse en esto y por lo menos visibilizar el trabajo importante que hacen y todos los recursos tecnológicos que tienen que utilizar para poder extraer y analizar todas estas piezas que son testimonios que quedan de estas batallas. Sí, sí, Rubén, perdón, me fui por el lado afectivo, pero sí, la verdad que el arqueólogo cuenta con una batería enorme de técnicas de análisis, que van desde aquellas desarrolladas al principio de la disciplina, a mitad de fin del siglo XIX hasta la actualidad, y uno mismo va yendo atrás de la tecnología últimamente, ¿no? Los cambios tecnológicos son de una rapidez increíble. En 2005 no podíamos pensar las cosas que estamos haciendo ahora con las tecnologías.
pero en primera instancia el trabajo del arqueólogo es un trabajo creativo, empieza con indagación documental, indagación geológica, uno tiene que de alguna forma dimensionar el espacio y tratar de comprender las prácticas de su ocupación o uso, y más para una cuestión estratégico-táctico como puede ser una batalla de espera, porque lo que estaba haciendo esta gente, la Confederación, era esperar un convoy comercial y de guerra en el Paraná, y hemos trabajado desde con lápiz y hoja cuadriculada, cuadrículas de excavación por estratos arbitrarios, prospecciones, fotografías comunes. En un principio teníamos que usar para hacer una buena foto de planta teníamos que usar una escalera, ahora usamos un dron. El dron tiene aparte un montón de facilidades en cuanto se acopla con sistemas de información geográfica, claro, y nos permite sacar, por ejemplo, filtros que sacan la vegetación, o si tiene cámara infrarroja, ver algunos espectros del sedimento, ver estructuras en terreno que a ojo desnudo y uno estando ahí no las puede apreciar. El dron, me metí con el dron porque es unas últimas adquisiciones, ahorra al arqueólogo 2, 3 tareas de campo que se hacían anteriormente, y con esto muchos recursos económicos y humanos también, pero también estudios geofísicos, como por ejemplo desde el clásico detector de metales, que bueno, también ahí podemos charlar sobre el mal uso del detector de metales en cuanto al saqueo de patrimonio, a elementos geofísicos más completos, instrumentos geofísicos más completos como el georradar, como les comentaba antes, o el telemagnetómetro, que lo que permite es detectar o artefactos o anomalías subsuperficialmente que después tienen que ser corroboradas con un estudio en campo sistemático. Pero todo eso va afinando la búsqueda de distintos elementos de ese paisaje que cumplieron algún tipo de función. Por ejemplo, una batería de cañones que buscaba apuntar a los barcos de guerra de la Alianza Anglo-Francesa, o el depósito mismo de municiones, o dónde habitó la tropa, porque la batalla fue preparada, fue una defensa preparada estratégicamente por Mansilla con 3 meses de antelación, y ahí vivieron entre 2.000 y 2.500 soldados, que tienen que comer, tienen que hacer sus necesidades, tienen que tomar mate, bueno, todo lo que una tropa en espera puede hacer. Así que el campamento es un sitio enorme que continúa siendo estudiado. Asimismo, el hospital de sangre, por ejemplo, que todavía no lo pudimos abordar. Bueno, todas las estructuras, asentamientos que cumplen funciones diversas en un evento militar como una batalla. Y bueno, como bien decías, se aplican distintos tipos de tecnologías para poder afinar y comprender qué hicieron los seres humanos en esa situación tan estresante y traumática como puede ser una batalla. Pensemos que en Obligado, por ejemplo, un grupo de artilleros duraba minutos en su puesto, porque las bombas que caían que venían desde los barcos, algunas eran macizas, pero los ingleses y franceses usaron de las primeras bombas shrapnel, de las primeras bombas que estallaban en el aire y llovía metal, llovía metralla. ¡Qué terrible! Entonces, estos hombres estuvieron ahí 8 horas hasta agotar munición, combatiendo y siendo suplantados por otros. Claro. Entonces ahí se integra la información documental, la información material, la información espacial, la información geológica, todo eso nosotros de alguna forma lo condensamos para dar una visión, una narrativa, una nueva forma de comprender esta batalla, que no se opone a la historia, pero a veces la contradice, a veces muestra otras cosas, ¿no? Claro, porque se va enriqueciendo el conocimiento histórico gracias al aporte de estas tecnologías. La otra vez, hace no mucho, estuvimos también en el programa, estuvo Fernando Oliva, que es arqueólogo de la provincia de Buenos Aires, y también nos contó
tal vez yo no te lo sepa decir con precisión, pero todos los aportes y los avances tecnológicos, cómo colaboran y cómo enriquecen el conocimiento histórico, ¿no? En todo esto. Y aparte, dentro de lo que vos estás comentando, que es cierto todo lo que tiene que ver con la logística militar en una situación de guerra, de batalla, no sé cómo se dice, que Lucio Mansilla tuvo que preparar toda esta estrategia unos meses antes y sostener una tropa, un ejército, y todo lo que implica eso. Así que todo eso ustedes lo van decodificando a partir de lo que encuentran en el campo. ¿Es así? Sí, totalmente. Y vamos partiendo de un pequeño hallazgo, se va ampliando y uno va empezando a comprender los distintos espacios en donde la tropa se movía, la tropa convivía, la tropa interactuaba, combatía. Y en el caso de Obligado, que es parte de un contexto bélico más amplio que la Guerra del Paraná, ¿qué relación tenía ese punto con otras de las batallas? Por ejemplo, la del Tonelero, o la de San Lorenzo, o la de Punta Quebracho, que, como bien decía Rubén, Mansilla también tiene que contemplar esos puntos para seguir atacando a la flota que venía remontando los ríos, remontando el Paraná. O sea que es más amplio, y qué tipo de estrategia diferencial usó en cada lugar del paisaje, y qué conservación hay también en cada lugar del paisaje. No es lo mismo en Vuelta Obligado, que hay una conservación bastante buena porque el paisaje fue siempre agreste, hubo un camping, que en Quebracho, que está Cargill, por ejemplo, hay un puerto. Entonces, cada sitio arqueológico representa un desafío, principalmente a nivel metodológico, pero también a nivel de humano y del patrimonio, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo accedemos? ¿Cómo estudiamos esto? ¿Cómo lo conservamos? Porque lo que uno quiere es que eso, de alguna forma, se genere un saber, un conocimiento, pero que se preserve. Claro. Entonces, bueno, es un desafío continuo el que tiene el equipo de Mariano, y es súper interesante. Este tipo de batallas, Carlos, contó, digamos, con un registro de crónica, por así decirlo, es decir, que acompañaban al ejército y que iban, por así decirlo, haciendo la memoria de lo que iba pasando y demás. Es más, hubo guerras, como la denominada Guerra del Paraguay, que hasta tuvo pinturas, es decir, que un pintor acompaña, digamos, a esto, pierde un brazo, tiene que adiestrarse a pintar con el otro brazo, y bueno, esas pinturas que están en el Museo Histórico Nacional, algunas también en el Museo Mitre, también permiten que uno se haga un paisaje, por así decirlo, de cómo fueron aquellas batallas. Pero de no existir esto, o memorias que algunos de los que participaron hayan escrito, esto que decís vos, realmente bastante difícil de saber en qué lugares poder posicionarse para decir, bueno, empecemos por acá, y este es el, digamos, el circuito que se va a hacer para las excavaciones y demás, ¿no? Es decir, que realmente es muy interesante cómo tienen que operar, digamos, sobre esto. Sí, es fundamental, las fuentes históricas son fundamentales. No, Obligado no cuenta con un Cándido López, claro, ni con un Mitre, porque ahí hay que decirlo, más allá de todas las críticas que puede tener Mitre, como no recuerdo si era Sarmiento el que lo decía, que Mitre hace historia incluso cuando va a la guerra, ¿no? El tipo, de hecho, le dice a Cándido López, usted está haciendo un documento histórico. Sí. En el caso Obligado, Mansilla era un hombre de acción, un hombre de guerra. Lo que existen son las fuentes, el intercambio epistolar con Rosas o con otros oficiales. Alzogaray, uno de los artilleros, también hace su relato de la batalla, pero son más de corte castrense, ¿no? Claro. Y aportan muchísima información, y deja de aportar muchísima información, donde la arqueología entra a jugar con la historia y se condensa en la arqueología histórica, como se conoce el campo disciplinar, sin poner un peso una arriba de la otra, sino que cuanto más vías de información, como más vías analíticas existan, más rico va a ser lo que uno puede inferir. Pero no cuenta con, lamentablemente no cuenta con un Cándido López, sería fantástico.
A continuación, damos inicio entonces a este bloque tercero de área protegida. Estamos con Carlos Landa, tienen que ver con la arqueología y también, sobre todo por lo que hemos estado hablando en su momento con Marcelo Elaibe y el tráfico ilícito de bienes culturales, donde él nos indicaba que lo paleontológico y lo arqueológico también presentaba, digamos, un importantísimo número, digamos, de registros, y que esto era importante. Entonces, bueno, aprovechamos la oportunidad para preguntarle a Carlos qué pasa, digamos, en su campo de especialidad, si también hay problemas con estas cuestiones de lo que puede ser el tráfico ilícito de materiales que se puedan encontrar en las excavaciones. Sí, Rodolfo, bueno, específicamente en mi campo, que es, digamos, hablando de la arqueología histórica, y ahí vamos a las batallas, a la frontera, existe siempre, y ha existido siempre en los estudios arqueológicos, el saqueo de, nosotros llamamos huaqueros, de gente que se dedica a hacer búsquedas y extracciones de material con distintos fines. Pueden ser tráfico ilícito de bienes, es decir, usufructuar del patrimonio, claro, quedárselo en la casa, tener un museo de chimenea, pero bueno, apropiarse de algo que es de todos, que es el patrimonio. Y en el caso específico de la arqueología histórica, que es una arqueología de tiempos recientes, podemos extenderla básicamente hasta la irrupción, la invasión europea en nuestro continente. Claro. En los últimos años, si bien hace varios años, pero en los últimos años, 5 o 6 años, ha estallado un boom de lo que se conoce como el detectorismo de metal. Personas, individuos solos o agrupados que compran detectores de metales con distintas características y salen a hacer búsquedas de materiales arqueológicos históricos, de patrimonio arqueológico histórico. Acá la ley nuestra, 25743, es muy clara con respecto a la protección del patrimonio, y el detectorismo en sí no implicaría una violación de la ley si lo que detectan y buscan y extraen es, por ejemplo, no sé, la cadenita que se le cayó a la señora en la Bristol, ¿no? Sí, sí. O artefactos metálicos que tengan menos de 100 años. Pero muchas veces específicamente van a hacer saqueos de sitios arqueológicos, como campamentos de la Guerra del Paraguay, como fuertes o fortines de frontera, cementerios. La casa de Dalmacio Vélez Arfiel en Córdoba hace poco fue saqueada, y se nuclean en grupos de Facebook o de distintas redes sociales, incluso tienen relaciones internacionales y saquean el patrimonio. Y realmente es muy intenso esto que está sucediendo. Si bien ha habido denuncias y ha habido intervenciones de Interpol, y ha habido recuperación de las piezas saqueadas, muchos comerciaban este patrimonio, otros, como te decía antes, lo guardaban pensando que estaban haciendo o lo donaban a museos incluso, porque algunos no conocen la ley, ¿no? Si bien la ley se supone conocida por todos, hay gente que no la conoce. Estamos frente a una problemática con varias aristas. Claro. Las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de protección del patrimonio, se capacitan, en este último tiempo están capacitando. El CONICET mismo incorporó la temática patrimonio a su programa de Ciencia y Justicia. Yo estoy formando parte. Entonces hemos dado charla en prefectura, en gendarmería, porque realmente es acuciante este problema. Y de alguna forma hay que contenerlo. Claro. Porque si lo charlamos de obligado antes, al arqueólogo no le interesa en sí el objeto per se, ¿no? Claro. Un objeto da información. Vos, si tenés una bala, podés saber, tener una estimación cronológica de qué material se utilizó, la función, etcétera. Pero es mucho más rico la información contextual. ¿Con qué se relaciona esa bala? Se relaciona con un fragmento de bayoneta, se relaciona con un pozo de explosión de una bomba. Eso te permite hacer inferencias sobre, por ejemplo, movimientos de tropas. Si cuando un detectorista viene y se lleva un artefacto, la analogía más gráfica sería como
te encontrás un libro de historia y te llevas una página, Claro. y después te llevas Claro. otro. Claro. Entonces no puedes ver la historia en su gran dimensión. Y bueno, este es un problema que se está tratando de abordar, incluso también teniendo charlas con los grupos detectoristas. Bueno, hay que pensarlo en múltiples frentes, no solamente el punitivo, sino en la concientización con respecto al patrimonio. Y bueno, ahí como que hay que hacer como yo uso la gráfica del Scrum, como jugador, soy un jugador de rugby, uso el Scrum como ejemplo, entonces ahí hay que empujar todo desde los profesionales vinculados al patrimonio, las instituciones, la sociedad en general, Claro. para poder poner una barrera a esto, porque realmente es muy, muy intenso lo que sucede. Lo que iba a plantear a partir de esto que nos relataba Carlos es que son intereses comerciales que uno no sospecha, ¿no? Y que están en el orden del tercer rubro a nivel mundial, ¿no es cierto?, respecto de lo que es el tráfico ilícito, situación que uno lo asombra, digamos, porque cuando ya comenzamos a estar en el tema y uno lo conoce, bueno, lo va incorporando y toma conciencia, pero si no es como que es un dato que asombra, dice, pero no puede ser, y es así, con lo cual son cifras realmente muy, muy impresionantes, ¿no? Uno piensa en el guaquero y en la cosa chica, pero hay redes a nivel mundial y ahí ya las proporciones son otras y muy diferentes. Sí, totalmente. Hay redes a nivel mundial. Voy a hacer la salvedad de que no todos estos grupos de terroristas tienen los mismos fines. Muchos sí están vinculados a el tráfico ilícito de bienes, que son los más detectables, porque si ponen a la venta, Interpol y otros organismos están atentos a eso, pero después hay redes más pequeñas, pero que pues, se las publican en las redes sociales sin ningún tipo de problema, donde intercambian objetos, tienen sus colecciones, hacen uso de la información provista por historiadores, arqueólogos para acceder a los sitios, entonces incluso hay que repensar cómo representar la práctica, cómo informar a la sociedad, a la comunidad de los trabajos arqueológicos sin dar un punto de georreferencia, por ejemplo. Claro. Es difícil. Encima el acceso a la tecnología es cada vez más sencillo, entonces munidos de un detector de metal, un GPS y un dron, pueden acceder y con información, porque nos leen los libros, van directamente y expresamente a saquear sitios arqueológicos, históricos. Sí, ahí se produce, digamos, una situación que realmente es compleja. Yo lo he vivido en el ámbito de los museos, donde de pronto Interpol requiere la más precisa información y que de alguna manera sea pública para poder identificar las obras, pero a su vez brindar esa información genera, digamos, una difusión para aquellos que estén interesados en hacer un tráfico ilícito exactamente y muy bien detallado de las obras y dónde están. Entonces ahí hay una instancia, digamos, bastante compleja, dónde están los límites o cómo hago para diferenciar una cosa de la otra. Es todo un tema eso. Totalmente, sí. Bueno, uno de los trabajos que creo que es necesario, parte de lo que estamos haciendo nosotros y que tiene que ver en ese Scrum que vos hiciste así para dar una forma gráfica, está la educación, ¿no? La información y trabajar básicamente con esto que nosotros venimos insistiendo desde hace unos meses con este programa. Carlos, hay temas que son, por supuesto, todos muy interesantes, pero el tema de la línea de Fortines, ¿no? Ya yéndonos para el interior de la provincia de Buenos Aires y otros lugares tan importantes. Me imagino que sabemos que los Fortines en alguna época fueron la génesis de ciudades, ¿no? Línea de frontera. ¿Hay algún punto que a vos te interese trabajar o que hayas trabajado y que te parezca interesante difundir? Sí, bueno, nosotros tenemos un grupo, que es el Grupo de Estudios de Arqueología Histórico de Frontera, ya con más de 20 años de experiencia en trabajos en asentamientos militares fronterizos y en asentamientos indígenas también, y en asentamientos rurales también, porque la frontera no la tenemos que pensar como un límite, como una línea, sino como un área de confluencia que siempre estuvo bajo
el potencial signo de la violencia, del conflicto. Claro. Pero no es simplemente, no es ni todo guerra, ni violencia, ni todo paz ni armonía. Es un ámbito muy fluctuante. Y eso tiene una representación en el espacio y en la materialidad. Yo empecé trabajando, mi debut arqueológico de campaña fue en un fortín de avanzada de la línea hecha por la avanzada final de la conquista del desierto, hecha por Roca, un fortín de 1882, La Perra, que cuando yo fui a trabajar, vos vas ahí, no, acá no hubo nada, o sea, en medio de la pampa no hubo nada, cuando uno empieza a excavar, empieza a encontrar áreas de funciones diversas dentro del asentamiento, como el basural, como el área de descarte diferenciales de vidrio, de fauna, de vestimenta militar, y después, ¿qué llamamos, no? La envergadura de esos asentamientos militares. Cuando uno piensa en un fortín, puede ser desde un campamento de meses hasta una comandancia que tiene décadas de ocupación. Entonces también es muy complejo la envergadura y cada sitio requiere una intervención diferente. Yo actualmente estoy trabajando en un fuerte en el partido 25 de Mayo, que se llama el Fuerte Cruz de Guerra, al lado de la Laguna Cruz de Guerra, que es un topónimo que aparece ya desde fines del siglo XVII, un punto de reunión de las comunidades indígenas, y que después fue aprovechado por las autoridades españolas y después virreinales, y es Dorrego el que manda fundar, un año antes de su fusilamiento, el Fuerte Cruz de Guerra. Es un fuerte de 1828 que se mantuvo activo hasta 1859. La peculiaridad que tiene este fuerte, y que es muy interesante y es único en el país, es que su traza, su planta, la hizo un ingeniero francés, Narcís Parchap, que es, bueno, que aparece en las obras de d'Orbigny, que es mano de obra napoleónica, como tanta, que andaba dando vueltas por el cono sur, y lo contratan para hacer este fuerte y lo mandan con una tropa de blandengues, que son tropas de frontera, y con prisioneros brasileños del conflicto de la guerra en el Brasil, que habían sido capturados en Patagones. Ahí nos unimos con la batalla de Patagones, que también estamos estudiando. Sí. Y él hace este fuerte, y lo único que tiene, la peculiaridad es que es un fuerte abaluartado, con baluartes en forma de diamante, de estilo traza italiana, que es el único que queda in situ, porque después Bahía Blanca fue similar, pero la traza urbana, al crecer, desapareció. Pueden quedar rasgos que se pueden estudiar, pero es muy difícil. Acá estamos hablando en el medio de la Pampa, Pampa bonaerense. Que vos te pones ahí y ves algunas elevaciones extrañas. De hecho, estamos ahí desde el año 2011 y tuvimos que hacer con nivel óptico, cintas, poder hacer la traza. Y cuando tuvimos el dron en el año 2017, nos pusimos contentos porque hicimos bien nuestro trabajo desde el terreno, pero nos hubiera ahorrado mucho tiempo simplemente volar un dron a determinadas horas con determinada luz, y se ve, no sé si pudiste ver el video que te mandé, pero se ve el fuerte en toda su extensión, con los corrales, los baluartes, la entrada, las caballerizas. Es impresionante. Es impresionante. Y vos sabés que un dato que quisiera poner en la conversación, porque hace poco tuve la suerte de encontrarme con María Cristina Oquier, una investigadora también, que escribió un libro sobre las fortineras, mujeres en la frontera, ¿no? Y que se relaciona con el ejército, las guerras y el papel de las mujeres en el siglo XIX en los fortines. Bueno, creo que es un tema también interesante, porque ya en algún momento abordaremos, pero todo esto habla de la gran complejidad que tenía esa línea de fortines en sus aspectos militares, sociales, de comunicación con el indio, las rutas de comerciales. Cuando vos recién hablabas de Carmen de Patagones, en algún momento, después de la fundación por Francisco de Viedma, a Carmen de Patagones se accedía solo por mar.
Y bueno, quedan testimonios de esas fortificaciones y no sé si te referís a la batalla del Cerro de la Caballada. Sí, sí, a esa misma. Nosotros estuvimos trabajando en la batalla en el Cerro de Caballada. Quedan muy pocos restos, me voy a para Patagones, de Sí, esta sí, fundación de Vértiz, la línea de Vértiz, pero era un punto clave a nivel estratégico, porque, como bien decís, se contactaba por mar con Buenos Aires y también se contactaba con mar con Malvinas incluso. claro. Y era un sitio que era literalmente la retaguardia de Buenos Aires, una ciudadela, un enclave entre territorio de las comunidades originarias, tanto para el Claro. norte, para el oeste y para el sur. Sí, sí. Y fundada en 1779, y cuando uno va por la provincia de Buenos Aires, uno entra a Patagonia y ve que tiene otro tipo de conformación, ¿no? No es el clásico pueblo con las fuerzas vivas alrededor de una playa, sino que tiene una lógica muy militar en su construcción, amurallada, ¿no? Que ya las murallas no quedan, pero uno lo puede ver. Y volviendo al tema de los asentamientos de frontera, nosotros hicimos un relevamiento histórico-arqueológico y contamos simplemente para la provincia de Buenos Aires 476 asentamientos. Qué bárbaro. Y seguramente hay muchos más, eso que pudimos contabilizar nosotros. Y cada línea de frontera, como bien decía Rubén, tiene sus particularidades en cuanto a la organización y a su fin. No es lo mismo la línea de Vértiz, la del Salado, que las líneas de la década del 20 del siglo XIX, entre ellos Cruz de Guerra, que las líneas rosistas, que eran muy escasas porque la dinámica y el negocio pacífico de indios era muy bueno, que las líneas ya mitristas, alcinistas, y bueno, ni hablar las líneas de Roca, que básicamente no quería establecer líneas, quería avanzar sobre el territorio. Avanzar sobre, sí, sobre. Entonces, cada una tiene su particularidad y tiene sus funciones distintas a nivel espacial, ¿no? Claro. Las comandancias, las cabezas de frontera, para dónde salen la descubierta. Entonces, de esas 476 o con muchos más, arqueológicamente nuestros colegas y nosotros hemos estudiado 17. Ujú. Claro. Porque cada trabajito arqueológico son muchos años, Claro. muchos años de investigación. Pero bueno. No, simplemente que nombraste en algún momento Malvinas y no sé si fuera de micrófono estuvimos hablando algo al respecto sobre algunos proyectos y propuestas de trabajo. Sobre ese tema, ¿qué te parece comentarnos? Sí, bueno, un poco les contaba, yo me dediqué siempre al siglo XIX, a ver final del siglo XVIII, de la arqueología histórica, pero en el año 2020, un año particularmente extraño para todos, me escribe un historiador que volvía del viaje, había viajado a Malvinas porque era un tema que le interesaba mucho, y le estalló la pandemia y pudo irse justo, y él volvió fascinado con los campos de batalla que hay en Malvinas, y que hay un negocio que es el turismo de campos de batalla, o dark tourism, o o el patrimonio oscuro, el dark heritage, como dicen los británicos. Y él me volvió fascinado, perturbado, porque decía, es como un museo al aire libre, están todos los artefactos desperdigados, bueno, ¿no? hay muy buena conservación. Y me dice, tenemos que hacer arqueología de Malvinas. Y yo le digo, bueno, mirá, vos sabés bien que hay un conflicto diplomático, esto no es tan fácil. Claro, nos escribe a nosotros porque, digo a nosotros, para mí y a Juan Leoni, un colega que trabaja en la batalla de Cepeda y la batalla de Pavón de la arqueología. Y entonces empezamos a pensar formas diferentes de abordar, desde una mirada antropológica basada en la cultura material, en la materialidad y los testimonios de los veteranos de guerra argentinos. Entonces empezamos a hacer entrevistas semiestructuradas a veteranos de guerra en función de sus objetos. O sea, le pedíamos que traiga sus objetos y que nos cuente y que hable de los objetos. Y a partir de ahí surgieron testimonios increíbles de 2 horas, 3 horas, 4 horas de duración, una necesidad de habla y de escucha muy intensa, hasta el punto que nos ha afectado. Para el arqueólogo es raro trabajar con testimonios, porque nosotros trabajamos con las huellas, con los rastros. Bueno, los testimonios son huellas y rastros de la memoria también. Claro. Tenemos formación como antropólogos, pero no trabajamos con los testimonios. Bueno, tuvimos que hacer un gran esfuerzo y un gran aprendizaje
Y a partir de eso se suscitaron otros tipos de proyectos, entre ellos un proyecto transdisciplinario que hicimos con psiquiatras, psicólogos del Centro de Salud Mental de Veteranos de Guerra de Malvinas, para poder evaluar el potencial terapéutico que tenga la práctica arqueológica para veteranos de guerra en relación con estrés postraumático o algunas otras cuestiones de salud mental. Y eso tiene antecedentes muy escasos en Inglaterra y en Estados Unidos, y hace poquito, este año lo presentamos en la Biblioteca del Congreso de la Nación, y también presentamos en Innovar, que es un fondo que da Nación para proyectos novedosos, y fuimos escogidos en una preselección, después no quedamos, todos proyectos muy técnicos, pero fue interesante, y logramos hacer la primera experiencia de campo, en donde, junto a psicólogos y psiquiatras y diversos protocolos que ellos conocen, y ellos desarrollaron en función de su experticia, llevamos 4 veteranos de guerra a trabajar en donde sucedió la batalla de Pavón, hacer prospección superficial y subsuperficial con detectores de metales y excavación, y fue realmente impresionante lo que se generó ahí. Y bueno, los psicólogos están ahora haciendo sus observaciones y van a hacer un cierre creo que en estos días para poder evaluar el rol terapéutico de la práctica, que es una práctica, la arqueología es una práctica al aire libre, que te focaliza, o sea, concentración pura en una misión, tiene mucho que ver con ciertos aspectos militares. Cuando uno ve los patriarcas de la arqueología, muchos fueron generales del Imperio Británico, se habla de campañas, se habla de objetivos, de misión, bueno, así que los psiquiatras decían, no, mejor que lo lleven a un campo de batalla, vamos a ver cómo funciona la cosa. Bueno, un tema muy interesante que lo estamos por cerrar ahora. Y en función de eso también nos invitaron a participar una antropóloga, Rosana Guber, muy reconocida, que trabaja en Malvinas desde los años 80, a formar parte de un proyecto más amplio con antropólogos, historiadores, nosotros como arqueólogos y veteranos de guerra, para estudiar 2 batallas de Malvinas, Longdon y Tumbledown, 2 batallas muy cruentas, muy, muy fuertes. Creo que pocos argentinos saben cómo se combatió ahí, y estudiarlos de esta forma interdisciplinar. El proyecto se presentó y se ganó una financiación, un PCITO, y ahora estamos gestando y armando todo para poder ir a las islas y poder hacer un reconocimiento, no una intervención arqueológica en el imaginario común de la gente, que es una excavación, sino un mapeo, un registro superficial, fotografías, fotogrametrías, que son otras tecnologías nuevas que no las comentamos antes, pero que son muy útiles, claro, porque te permite tener un modelo en 3 dimensiones de artefactos, estructuras, sitios, que puedes estudiarlo después en tu computadora sin tener que intervenir en ese patrimonio y hacer una cuestión invasiva, como hacíamos antes, y dañarlo. Si bien, por reglas generales, cuanto más se interviene en una pieza, más se conoce de ella, hay que evaluar siempre, entre conservadores, arqueólogos, qué es lo que queremos saber de eso. Bueno, la fotometría es bastante útil para no intervenir piezas o estructuras. Bueno, estamos ahí, esta es una primicia, estamos ahí ya en los pasos finales, a ver si podemos estar en febrero haciendo este reconocimiento de estos sitios, de estos 2 montes. Correcto, qué lindo, y desde ya te estamos invitando cuando esto se concrete el año que viene, que nos puedas ir contando, digamos, la experiencia. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Estamos ya prácticamente en el cierre, Carlos. Es una pena para nosotros porque realmente es tan interesante todo lo que contás. Pero bueno, así un poco como a forma de despedida de toda tu larguísima y tan interesante experiencia y tantos sitios en los cuales has estado, ¿qué fue lo que más te impactó? Es decir, aquello que de pronto, digamos, más allá de que yo supongo que como profesional uno ya está preparado para saber qué tipo de cosas se va a encontrar y lo que va pasando, pero que de pronto pueda darse algo que
wow, es decir, te sorprendió de una forma, te conmovió quizás de una forma especial. Sí, tengo muchas, pero les voy a decir 3 cortitas. Bien. Una, me tocó hacer arqueología de rescate en Varadero, cerca de Varadero, en un asentamiento indígena prehispánico. No tengo mucha experiencia en prehispánico, siempre trabajé siglo XVIII y XIX, XX ahora, pero frente a un tráfico nuevo en un ramal en el Varadero, pasaban muchos areneros, se empezó a comer una barranca y aparecieron restos humanos y cerámica de poblaciones tupí-guaraníes enterradas ahí, y tuvimos que hacer un rescate muy rápido para que no se lo lleve el río. Yeah. Entonces, excavando muy rápido, yo vi en una mano, ¿no? En restos óseos de una mano, una pequeña bola de ocre en la mano. Y el ocre es de uso ceremonial para pintar los cuerpos, para darles un tratamiento mortuorio. Y bueno, eso a mí me conmovió mucho porque se conservaba en la mano, ¿no? Después también, en la batalla de la Verde, que estuvimos estudiando la distribución de las balas y de los cartuchos, entonces mostraba desde dónde se disparó, quién recibió los impactos, ver un montón de proyectiles de plomo del fusil Remington, que es un calibre 43, que si te pega un tiro es como una patada, te tira, impactado, es decir, con deformación de impacto, que los peritos balísticos que hemos consultado te dicen si pegó contra un cuerpo duro, contra un cuerpo blando. Claro. Y bueno, caballos, no había muchos cuerpos duros en esta batalla, eran caballos, seres humanos, como cuerpos blandos, gran cantidad, y que después viéndolo en el todo, en el mapa que se va reconstruyendo con estos artefactos, coincidía con el ángulo donde mayor pelea hubo, donde los infantes de Mitre querían entrar a tomar una posición defendida por Arias, que en los combates militares del siglo XIX, por ejemplo, como Gettysburg en la Guerra Civil Norteamericana, se llama de los bloody angles, o los ángulos sangrientos. Se concentra infantería en los ángulos y los defensores tiran. Bueno, eso, pero me conmovió a posterior, cuando pudimos armar, porque en el sitio uno va encontrando estos artefactos, los georreferencia, después se estudia en laboratorio, pero cuando se arma, uno va viendo otra cosa. Es una tarea detectivesca. Y después lo que les contaba antes, los testimonios de los veteranos de guerra. Claro. Porque es inevitable pensar hacia atrás. ¿Cómo me gustaría haber hablado con un artillero de la Vuelta Obligado? Claro, ¿Qué me contaría? Bueno, acá tenés una ametralladorista de Longdon. Te está contando algo muy fuerte, y es muy fuerte, y te queda dando vueltas en la cabeza mucho tiempo. Y uno tiene que saber lidiar con eso, también aprender. Bueno, por suerte también nos contactamos después con los psicólogos y psiquiatras y nos dieron algunos consejos, pero el testimonio implica una escucha genuina, ¿no? Estar ahí para escuchar, y eso es fuerte. Bueno, Carlos, realmente te queremos agradecer muchísimo tu participación en Área Protegida. Te mando un abrazo muy fuerte y realmente nos has ilustrado plenamente sobre una temática que no es demasiado conocida, y eso creo que tiene un mérito excepcional, y ojalá podamos reencontrarnos pronto y que algunos de estos proyectos que nos has anunciado se puedan concretar, sobre todo el año que viene. Bueno, Rubén, Rodolfo, gracias por invitarme. Cuenten conmigo para los avances de las investigaciones y para lo que quieran. Ya está, me contactan y armamos. Y bueno, la verdad que fue un placer charlar con ustedes. Ni me di cuenta del paso del tiempo y creo que podemos seguir hablando mucho más horas. Pero bueno, les mando un abrazo grande y les agradezco de nuevo. Carlos, te mando un abrazo y muchas gracias por tu participación. Con Rubén agradecemos muchísimo la participación de Carlos Landa en Área Protegida. Y a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado.